Muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien con la paz del Señor. El Señor nos da nuevamente un día más de vida, nos permite por estos medios llevar su palabra a nuestros hermanos, a nuestros amigos, poder aprender más de Él. Antes de continuar con esta reunión, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre amado, Señor, te decimos, Señor, para por estos momentos, Señor, te pido que Señor, nos estés bendiciendo, Señor, en medio de esta pandemia, que tú nos estés protegiendo y guardando, Señor. Cada todo en tus manos, Señor, a los enfermos, Señor, a cada abuelo, a cada anciano de esta iglesia, Señor, también a los que están apartados, que tú, Padre, luego muevas tu camino, Señor. Te bendice, Padre, todo lo que hoy se va a hablar, Señor, lo que vamos a cantar, que vamos a escuchar tus palabras, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, te lo decimos todo, te lo pedimos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a invitar a hermanos que entonemos el himno 411. Y después que entonemos el himno 411, nuestro hermano va a traer, viene de Semana Palabra, y también oremos por los enfermos, oremos por cada abuelo que están solas, las abuelas, lo esté protegiendo, otros pasando necesidades laborales, que tú también estés bendiciendo esos hogares. Antes que pedir una oración especial por la nena de Juan Pablo, Emilia, ya se sabe que se fue operada de urgencia, de apendicitis. Bueno, ahora se está recuperando, pero igual necesitamos que hagamos oraciones por ella, por su mamá y por su papá. Dice el himno 411, Iglesia de Cristo reanima el amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús era el esposo vestido de honor, viniendo anuncia con fuerte clamor. Dice su coro, levántate iglesia, sacude sopor, que viene en la nube tu esposo y Señor. 411.
Vamos a leer en Mateo 10:1, Mateo capítulo 10, versículo 1, que es alguna de las porciones donde se nombran los apóstoles, ¿no? Yo sé que cada uno sabe de memoria algunas cosas. No sé si sabemos de memoria los nombres de los apóstoles. Nos acordamos por ahí de los más conocidos y no tanto de los otros, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en Mateo 10:1, elección de los 12 apóstoles. Y aquí podemos ver, dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también lo entregó. Vamos a Marcos capítulo 3, un poquito ahí nomás, el próximo evangelio, Marcos capítulo 3. Marcos 3:13, elección de los 12 apóstoles también, dice aquí. Y van a ver que dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí nombra a los apóstoles. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges, esto quiere decir hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a la casa. Vamos a Lucas, capítulo 6. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 6. Versículo 12. También dice el título de la porción, elección de los 12 apóstoles. Lucas 6, 12. En aquellos días fue Jesús, ¿no? Al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al que también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Y también vamos a leer en Hechos, capítulo 1, porque Juan no da la lista de los apóstoles, pero vamos a Hechos, capítulo 1. Hemos leído Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, capítulo 1. Y ahí está el nombre de los apóstoles también. O sea, ya para esta altura ya no estaba el Señor acá con ellos, sino que ya había ido al cielo. Y dice Hechos 1:12, donde van a elegir el sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Ya Judas Iscariote no estaba porque se había suicidado, se había colgado de un árbol. Así que acá van a elegir al sucesor de Judas. Y ahí están los 11. Fíjense que en las cuatro listas, el que primero se nombra siempre es Pedro. Ahora, no fue el primero de los apóstoles, no fue el primero de los discípulos, no fue el primer llamado. Sin embargo, siempre aparece primero. Esta es la persona que siempre se destaca, que siempre está adelante, que siempre se hace ver. No siempre esto es bueno. A veces van a ver ahora en lo que vamos a leer esta noche que a veces es bueno, que a veces aparece primero como bueno, pero muchas veces aparece también como primero equivocándose.
Eh, pero Pedro era así. La palabra que define a Pedro es la palabra ímpetu. Ímpetu es esa cosa que va para de fuerza, que va con violencia, que va con energía, ¿no? Que va para adelante. Eh, Muchas veces actuaba sin pensar y por eso el Señor siempre lo recrimina. Pero vamos a ver muy claramente cómo el Señor lo trata a Pedro y lo va llevando, de manera tal que Pedro después llega a ser lo que todos conocemos como el apóstol Pedro, ¿no? Pero no siempre fue así, no siempre fue, ninguno arrancó muy bien en esta situación, y menos Pedro, porque saben que él se hacía notar mucho. Eh, el primero que de los apóstoles que conoce al Señor es Andrés, el hermano de Pedro. Y cuando Andrés conoce al Señor, porque Andrés era discípulo de Juan el Bautista, va y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Entonces lo trae al Señor. No fue el primero, pero siempre en las listas después aparece siempre primero. Siempre es el que se hace anotar. Siempre es el que habla en lugar de todos, ¿no? Era el vocero. O sea, siempre está esta cosa de que si un líder nace o se hace. Como dice acá, como vemos en la escritura, Pedro nació siendo líder. Después el Señor lo va puliendo, pero ya tenía ese carácter que hacía falta para liderar un grupo. Entonces, eso es lo bueno de Pedro y cómo Dios lo va transformando a medida que pasa el tiempo. Y solo tuvo poco tiempo, porque estuvo 2 años y medio, casi 3, con el Señor como apóstol. Y sin embargo, esos 2 años y medio que estuvo con el Señor fueron suficientes para que Pedro llegue a ser el hombre de Dios que tenía que ser. Eh, lo primero que llama la atención aquí es que a todos el Señor le pone un nombre y a Pedro le pone un sobrenombre que era Simón. O sea, Pedro era un sobrenombre porque el nombre era Simón. Simón era un nombre muy común en Israel. En el Nuevo Testamento, en las primeras partes del Nuevo Testamento, hay 7 Simones. O sea, era un nombre re común. Y este era un nombre común también. Era un hombre que no tenía escuela, que era muy rústico, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero sí trabajar desde chico. Y trabajaba pescando en el mar de Galilea. Su casa era a unas cuadras del mar, por eso estaba muy emparentado con el mar. Sus hermanos Andrés y su familia también trabajaban ahí, sus amigos trabajaban ahí. Y donde ellos vivían ahí en Galilea era un lugar muy popular. Era un barrio muy popular, no era un barrio desconocido. Eh, y el pescado que ellos más pescaban para sobrevivir es lo que en Israel le dicen el mush, que es el pescado que es lo que nosotros conocemos como sardina. Y era un pescado entre 15 centímetros y 30 centímetros. Bueno, acá está todo el tema de los pescadores, ¿no? Pesqué un pescado así, ¿no? Y dice, no, bueno, era así. Eh, Pedro era el hombre que pescaba pescados que tenía que tener entre 15 centímetros y 30 para después, ese era el pescado que se vendía. Hoy todavía en Israel, si vos vas al mar de Galilea, están los restaurantes ahí, y cuando la gente va, pide, me da el pescado de Pedro, por favor. O sea, todavía hoy, 2000 años después, siguen llamando el pescado de Pedro ahí en el mar de Galilea, en los restaurantes que hacen pescado en el mar de Galilea. Así que no fue una persona que pasó desapercibida, fue un hombre que dejó una marca. Es muy bueno eso. Nosotros podemos morir, pero las cosas que hacemos después quedan. Como dice la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque después sus obras con ellos siguen. Y Pedro era un hombre que fue así. Vamos a ver que en ciertas partes el Señor lo llama Simón y en ciertas partes el Señor lo llama Pedro. Cuando lo llama por Pedro, es porque está haciendo saltar algún valor de él, le está resaltando alguna cosa buena. Y cuando le dice Simón, es porque lo iba a retar por algo. Esto es como cuando nuestros padres, ¿no? Si nos dicen, negrito, vení, y nos van a decir algo bueno, tomá, anda a comprarte esto. Ahora si te dicen, Marcos, vení para acá, ya ahí temblá porque te llamaban para darte una paliza, ¿no? Eh, entonces, a veces pasa con nuestros hijos, ¿no? Eh, Cuando los llamamos cariñosamente por un apodo, ¿no? Vení, negrito, vamos a comer. Pero cuando les decimos por el nombre, ahí los pibes tiemblan porque saben que algo no bueno habrán hecho.
En la Biblia pasa así. Cuando el Señor le dice, por Simón, está hablando del viejo Pedro. Y entonces le va a decir algo que no es bueno. Y cuando le dice Pedro, le está haciendo saltar algún valor de él. No hay ninguna palabra en la Biblia que esté porque sí. Todo tiene un significado. Siempre que el Señor lo llamó Simón, era para hacerle acordar que era el viejo Simón. Ay, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandarte como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Simón se equivoca muchas veces. El viejo Pedro, el que Cristo llama Simón, se equivocaba. Era un hombre que era así, todo blanco, todo negro. O estaba allá arriba o estaba allá abajo. Eh, las partes que él se equivoca son estas. Cuando el Señor dice que ha llegado el tiempo que Él va a ser entregado en la cruz y que va a ser juzgado por los hombres y lo entregarán Pedro le dice, no, lo toma aparte y dice, Señor, no te hagas ningún mal. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Dice, no sabes, no tienes las cosas puestas, la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Un reto, una recriminación terrible. Pero después de esa situación, dice la Biblia, 6 días después, el Señor se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Nos preguntamos qué habrá pasado en esos 6 días, ¿no? Con Pedro. Porque que el Señor Jesús te recrimine, ¿no? Delante de todos y te diga, apártate de mí, Satanás. No es una palabra así menor, ¿no? De ti, sos el diablo, Pedro, ¿qué me estás diciendo? Apártate de mí, no te quiero ver. Y entonces pasaron 6 días, lo que sigue de la Biblia dice 6 días después, lo llevó al monte de la transfiguración. Pero ¿qué habrá pasado en esos 6 días con Pedro, no? ¿Cómo se habrá sentido? Se habrá sentido mal, que había fallado, que había caído. Pero Dios le da esa oportunidad después para levantarse. Se lo lleva al monte de la transfiguración con Pedro, con Jacobo y Juan, y le ven al Señor transformarse, que se iluminan las escrituras, las vestiduras, que hay una luz del cielo, que aparecen Moisés y Elías con ellos. Y Pedro dice, quedémonos aquí, hagamos una casa para los tres acá, hagamos una enramada para los tres. Eh, se transforma, pero tenía eso de estar bien abajo y eso de estar bien arriba, ¿no? Nos pasa a veces a nosotros. Hay veces que estamos allá arriba con el Señor y estamos disfrutando y vemos su presencia, y hay días que estamos acá abajo en el fracaso, ¿no? Pero Dios siempre nos va a levantar, siempre nos va a dar otra oportunidad. En otra oportunidad también, Pedro era el vocero de todos, y cuando el Señor dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, todos seguirán, me van a dejar, me van a entregar en la cruz, y Pedro dice, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. Y todos los demás dicen lo mismo. Fíjense qué influencia que tenía Pedro, que él decía una cosa y todos decían lo mismo. Dice, yo nunca te voy a dejar. Y todos dijeron lo mismo. Más adelante, cuando el Señor no está, dice, me voy a pescar. Dice, todos dicen, vamos también todos con él. O sea, Pedro era el que llevaba, el que traía. Una palabra de él como líder era suficiente. Si él decía una cosa, iban todos. Si él hacía una cosa, hacían todos. Ese era el carácter de líder que tenía Pedro. Ya lo tenía naturalmente en él. Pero así como era bueno para muchas cosas, también metía la pata muchas veces y se equivocaba. Cuando el Señor le dice, ustedes me van a abandonar, él dice, yo no te voy a abandonar jamás. ¿Y qué pasa esa misma noche? El Señor le dice, Pedro, esta noche, cuando el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro se queda pensando y digo, no, te acabo de decir que no te voy a negar, no te voy a dejar. Esto a lo mejor sí, yo no. Y todos sabemos la historia, lo que pasa en el patio, cuando Pedro niega que conoce al Señor. Lo niega la primera vez, lo niega la segunda vez, y la Biblia dice que maldice la tercera vez, diciendo no conozco a este hombre. ¿Sabe lo que es insultar diciendo no conozco a este hombre? Él que había estado con el Señor, que lo vio hacer los milagros, que lo levantó, que le enseñó, que etcétera, etcétera, y él maldice diciendo no conozco a este hombre. Mire si eso no es un fracaso. Mire si hubiéramos tenido nosotros una persona así en la congregación y alguien se manda una macana de estas. Lo sacamos afuera, este no sirve. ¿Cómo va a maldecir insultando que no conoce al Señor?
La verdad que a veces con nuestros hechos, nosotros estamos diciendo, este no conoce al Señor, porque si conocería al Señor, no obraría como obra. Yo me lo digo para mí mismo. Eh, a veces nos equivocamos, como si no conociéramos al Señor, porque con nuestra vida, con nuestros hechos, negamos que conocemos a Cristo. Eso le pasó a Pedro también. Y estamos hablando del apóstol Pedro, que tuvo la bendita posibilidad de estar ahí con él. Cuánto menos nosotros, ¿no? Que 2000 años después. Así que él se equivocó. Se equivoca cuando toma la espada. O sea, por un lado muestra la valentía, ¿no? Pero por otro lado muestra la desubicación. Cuando vienen a prender al Señor para llevárselo preso, saca una espada y le corta la oreja a Malco, el soldado. Ahora, no le corta la oreja porque le apuntó así y le hirió así de costado. Le corta así, porque ellos con la espada lo que hacían era cortar la cabeza. Y el soldado hacía así, claro, y la espada le pasa por acá y le corta la cabeza, la oreja. Y el Señor le dice, guarda tu espada, Pedro. No hemos venido para esto acá. Entonces guarda la espada y le toca la oreja al siervo al soldado, y le restaura la oreja. Muchas veces era así, Pedro, era impulsivo. Esto te van a dejar, yo nunca te dejaré. Esto van a hacer esto, yo jamás te voy a negar. Y sin embargo, ya sabemos cómo pasó la historia. Esa era la parte de Simón, el viejo Simón, el viejo hombre. Pero el Señor le cambia el nombre y le dice, tú no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Pero en el libro de Juan, cada vez que Juan, que era su amigo, que estaban a todos lados, que el Señor los lleva a todos lados juntos, ¿no? Lleva a Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, siempre estaban los tres juntos. Juan, las 15 veces que lo nombra, le dice Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Juan lo conocía, era su amigo, ya de antes, se conocían del mar de Galilea, y lo conocía. Siempre sabía que Simón era Simón, y que se equivocaba, y que era un hombre rústico, y que metía la pata, pero también había visto la transformación que Cristo podía hacer en él, y lo tenía como Pedro, ¿no? Entonces a veces era Simón, y a veces era Pedro. Y así somos nosotros también igual. Muchas veces nosotros somos Simón, y nos equivocamos, y fallamos, y fracasamos, y otras veces el Señor nos levanta y nos hace ser el Pedro que Él vio en nosotros, ¿no? Como diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. Sobre esta convicción que vos tenés, voy a edificar. Dejando de lado eso, algún detalle particular sobre... Muchos toman a Pedro como el primer papa y hacen que no sea casado, etcétera, etcétera. Pedro era casado. El Señor sana a la suegra de Pedro, lo dice la Biblia. Y después en 1 Corintios, cuando Pablo habla sobre los apóstoles, dice, ¿no tenemos derecho a traer una hermana como esposa que nos acompañe en el ministerio? Sí, era casado Pedro, no sé de dónde saca la gente que Pedro era soltero y que los papas tienen que ser solteros, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Así que Pedro era casado. No se dice que tiene hijos, la Biblia no dice que tiene hijos, pero sí que tenía esposa, que la llevaba a las misiones, y que tuvo una suegra que el Señor sanó, evidentemente. Ahora, esto es lo que hablamos recién de lo que era Simón. Vamos a hablar ahora de lo que era Pedro. Cuando el Señor lo llama para el apostolado a Pedro, Él les dice antes de irse al cielo, cosas mayores que estas harás. Cuando en el libro de los Hechos vemos pasar a Pedro sana a un paralítico, Pedro habla y se convierte en 3000 personas. Pedro también resucitó a un muerto, y la gente traía la ropa de los enfermos, y dice que se la traían a Pedro para que orara y sanara, y a veces ponían a los enfermos al costado del camino para que cuando Pedro pasara, la sombra de Pedro tocara a esos enfermos y eran sanados. Eran milagros tremendos lo que hacía. Y este ya era el Pedro transformado, el cual el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mis ovejas, le dijo el Señor. No son tus ovejas, son mis ovejas. Yo te las voy a dar a vos para que las cuides.
entregándole a la tarea pastoral de Pedro. Una de las grandes características que tenía también Pedro era que la persona que quiere crecer en la obra del Señor pregunta, 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 pregunta. Pedro era el que siempre preguntaba. Eh, por ejemplo, cuando estaba con el Señor le pregunta, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7? Y el Señor le dice, no, 7 no, 70 veces 7. Le pregunta, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le dice que van a tener 100 veces más. El Señor explica la parábola de la semilla y de la mostaza, y después cuando van a la casa, no, del trigo y la cizaña, y cuando llegan a la casa, Pedro le pregunta, Señor, explícanos la palabra del trigo y la cizaña. Eh, Cuando vuelven de expulsar y de hacer milagros, hubo un endemoniado que ellos no pudieron sanar, y le pregunta al Señor Pedro, dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dice, porque esto de género no sale sino con oración y ayuno. No estaban en una vida de oración y ayuno, entonces no pudieron echar el demonio. Entonces, pero Pedro siempre preguntaba, preguntaba, preguntaba. El que quiere crecer en los caminos del Señor, tiene que preguntar, porque quiere saber. No tiene que tener vergüenza de preguntar, tiene que preguntar porque alguien sabe, alguien le enseña, y el Señor es el que le enseña, el que lo capacita, el que lo guía para hacer su obra. Eh, Era un hombre que le gustaba saber y le gustaba crecer en todo. Y siempre aparece en todas las listas, aparece como el primero de los nombrados. En todas las listas aparece Pedro. Eh, pero hay un momento que Pedro, digamos, también estuvo en la misma situación, estuvo arriba y abajo, que es cuando le pide al Señor caminar sobre el agua. Ustedes conocen la porción. Se había levantado la tormenta, el Señor se aparece caminando sobre el mar, y Pedro, no, ninguno otro, Pedro se le ocurre preguntarle al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y el Señor le dice, dale, vení. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pero dice después que también, cuando vio las olas y el viento y miró para los costados, se hundió. Y el Señor lo tomó por la mano derecha, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y así somos nosotros también. En un momento estamos allá arriba y en un momento nos tragó el agua. Sacamos la vista del Señor y nos hundimos. Y la lección es, la buena parte de esta porción es que Pedro caminó sobre el agua. Pedro creía que Cristo era un hombre grande, un hombre poderoso, que era Dios hecho hombre, y le pidió cosas grandes. No le pidió ni siquiera que pare la tormenta, le pidió que él camine sobre el agua. Y eso nos anima, nosotros estamos hoy en una noche de oración, y todo, no solamente hoy, sino todos los días, a pedirle al Señor cosas grandes. Porque Dios es un Dios grande, no es un Dios pequeño. Entonces tenemos todo el derecho de pedirle cosas grandes, porque tenemos que confiar en que el Señor va a hacer cosas enormes para nosotros. ¿Le podemos pedir las cosas pequeñas? Claro que sí. Un plato de comida es una cosa quizás pequeña, pero caminar por encima del agua no es una cosa pequeña. Entonces Dios escucha nuestro pedido de algo grande y responde con una respuesta grande. Vení y caminá sobre el agua. Pero cuando Pedro se hunde y pasa de arriba a abajo, pasa de la vida a la muerte en un segundo, el Señor lo traba por la mano derecha y lo levanta. Y la recriminación que le hace es una caricia que le hace el Señor. ¿Por qué dudaste? Le dice, pero Pedro, no le dijo así. Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Nos identificamos con Pedro totalmente, nos pasa a nosotros. Un día estamos arriba y al mismo momento estamos allá abajo. Un día nos sentimos en la victoria, otro día estamos en el fracaso. Un día estamos con mucho poder y otro día no servimos para nada. Y sin embargo, el Señor trabaja en la vida de Pedro, lo transforma de manera tal que llega a ser el gran apóstol después. Y lo que le pasa a Pedro nos pasa a nosotros. Él era un hombre como nosotros, sin títulos, sin mucha escuela, un hombre rústico, un hombre que a veces estaba arriba y a veces estaba abajo, y nos pasa lo mismo a nosotros también. Que a veces le prometemos cosas al Señor y no las podemos cumplir, como Pedro, y a veces estamos en la gloria y a veces nos hundimos. Pero el Señor nos utiliza de esa forma.
Porque cuando llegó el momento que el Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dice, bueno, uno dice un profeta, otro dice Elías, otro dice Juan, resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y otra vez habló primero Pedro, como siempre. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, no le dice Simón, bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tenía esa visión. Pero él era un hombre así, era un hombre a todo nada, arriba y abajo, era un hombre que se nos hacía notar. Y, y así nos pasa a todos y a todas. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, y sin embargo, Dios sigue trabajando con nosotros, nos utiliza para su gloria. Quiere el Señor que nosotros podamos ser así, ¿no? También, a pesar de nuestros errores y de nuestros fracasos, que los tenemos, yo los tengo, podamos ser como Él también, que de nunca abandonar, nunca dejar, siempre estar cerca del Señor, siempre pedirle al Señor. Y el Señor restaura, ¿no? Lo ha hecho con Pedro y lo hace con cada uno de nosotros. Empecemos también a ser también como Pedro y tomemos lo bueno, los buenos ejemplos, los malos ejemplos para aprender y los buenos ejemplos para seguir. Pidámosle al Señor cosas grandes, cosas maravillosas, cosas donde Él muestre su poder. A veces damos gracias, por supuesto que damos gracias por un plato de comida, porque depende de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de darnos de comer todos los días. Y a veces también tenemos que pedirle cosas enormes, cosas grandes, porque Dios es un Dios grande. Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche y siempre. Y siga cuidando nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestra iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo como hasta ahora, hasta que Él sabe cuándo va a pasar todo esto y estaremos nuevamente juntos en los caminos del Señor. Mientras tanto, es tiempo para pedir, para agradecer, para mantenerse firme, para que cuando todo pase estemos ahí, listos para servirle como sea. Igual podemos servirle de muchas formas todavía, y este es un medio, es un método que se está usando mucho. Gracias a Dios tenemos la tecnología buena, la parte buena. Muchos lo usan para cosas malas, nosotros lo utilizamos para hablar de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, como has tenido con Pedro, Señor, y lo tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, y a levantarnos, Señor, de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestros errores, como Pedro, para seguir sirviéndote, Padre, y que tú nos utilices para el trabajo y para el servicio de tu obra, Padre. Bendice a todos los hermanos, Señor, cuida sus trabajos, sus casas, sus familias, todo, Señor. Necesitamos tu bendición, tu cuidado diario, Padre. Nuestra familia la ponemos en tus manos, nuestra iglesia, Señor, la ponemos en tus manos. Nuestros trabajos, Señor, dependen de ti. Y el pan nuestro de cada día, Señor, tú lo darás a cada uno según tu misericordia, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, rogándote por todos, que tú nos guardes y nos acompañes siempre. Nos vamos con tu bendición, Padre, y con tu compañía, dándote las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano, en una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer, entre comillas, mas yo